recuperar ese tema del que estábamos hablando anteriormente con Nuria Cuenca, esta galga de esa perrita que se le escapa al dueño y que termina lanzándose al mar con la ayuda de los bomberos, después que la tuvieron que sacar los bomberos, que esto lo podía haber costado un disgusto. Pues fíjate que la llevaba con dos correas, pero que al parecer estaban un poco gastaditas. De hecho, su dueño le había comprado justo una correa esa misma tarde que le iba a cambiar pues prácticamente unos minutos después y no le dio tiempo. O sea, desde luego pegó un tirón de esa correa, echó a correr como si no hubiera un mañana. Claro, se cruzó con muchísima gente en el centro de Cartagena, imagínate. Y bueno, pues iba pidiéndole a la gente pues que pararan a la perrita, que la pararan pues por lo que pudiera pasar. Desde luego yo creo que lo último que se le pasaba por la cabeza a su dueño era que la perra, que Maya, bueno, pues terminase tirándose al mar justo al final, bueno, pues ahí en el puerto de Cartagena. Temía, pues quizá, pues que fuera atropellada o que se cruzase con alguien o que creara algún tipo de accidente o de estropicio, pero no que terminase pues en el mar. Imagínate con lo fría que estaba el agua. La verdad es que los bomberos de Cartagena le salvaron la vida a esta galga, a este animal después de tirarse. Bueno, pues una persecución de película, como suele decirse, en pleno centro de Cartagena, que terminó con ese final feliz. Nuestro compañero José Francisco Bayón ha hablado con uno de los bomberos que estuvo en ese rescate y que le ha contado, bueno, pues cómo fue esta intervención, que es un poco distinta a lo que están acostumbrados. Fuimos recibiendo información que la perrita ya no se encontraba lo que es en la dársena del terminal de cruceros, sino que fue nadando desde esa dársena hasta la dársena de enfrente de lo que sería Navantia. Allí habían dos operarios de Navantia que nos indicaron que la perrita estaba como en un agujero. Estaba en un agujerito, ella misma por instinto de supervivencia se había metido en ese agujerito y bueno, y fue lanzarnos al agua, recogerla. Fue un rescate sencillo porque no tuvimos que utilizar ningún medio ni material adicional, pero la pobre estaba muy exhausta, estaba muerta de frío y tal, y nada, fue recogerla. La subimos a la embarcación y ya se la transferimos a la persona que estaba en la terminal de cruceros. Y nada, muy alegre, la verdad es que salió todo bien, fue sencillo y muy gratificante, la verdad, un servicio muy sencillito pero gratificante. ¿Fue de noche? Fue en torno a las 7 de la tarde más o menos, recibimos el aviso. ¿Había poquita luz? Ya no se veía nada. Llevábamos de hecho una cámara térmica para buscar por si acaso pues, el animal estaba, pues eso, subido alguna defensa de la dársena o alguna rueda de estas que ponen para defender el atraque de los barcos y tal. Y no hizo falta, nada más que llegamos, con las linternas vimos los ojitos brillantes y ya sabíamos que estaba ahí, y entonces fue cuando la sacamos. Dices que estaba metida en un agujero, como en... Sí, creo que son unos agujeros que son la construcción de la misma dársena, que no sé qué utilidad tiene, y estaba como metida ahí. Ella había encontrado su sitio y estaba de hecho sentada, el agua le llegaba como a la mitad de lo que es la barriga y del estómago, y entonces ella estaba ahí tranquilita. Había encontrado su sitio y estaba ahí. Entonces, muy bien, vamos, en ese aspecto la encontró su sitio. ¿Cómo reaccionó cuando fuisteis a cogerla? Pues muy bien, al principio nos puso una cara ahí como te acerques, te suelta un bocado, pero muy bien. La verdad es que esa raza de perros son muy dóciles y ellos, es que ya no es la primera vez que nos pasa que cuando vamos a rescatar un animal, ellos necesitan esa ayuda y aunque sea una raza entre comillas agresiva, de estas que tiene una catalogación agresiva, se muestran muy dóciles y se puede tratar con ellos sin ningún problema. Estaría, me da la sensación, más nervioso el propio dueño que la propia perra. Claro, cuando recibió la noticia que se la estábamos dando de camino para transferírsela, de camino al terminal de cruceros, dijimos, está todo bien, y rompió a llorar. La verdad es que el pobrecito lo pasó mal porque, según lo que he leído y la información que nos llegó, el perro se escapó por el centro de Cartagena y cruzó todo Cartagena, nadie pudo cogerlo, y seguramente un intento desesperado por algo que le pasaría, que pues, se puso muy nerviosa la perrita, pues se lanzó al agua y de allí pues tiró a nadar a donde ella, pues yo qué sé. No sé lo que se le pasaría por la cabecita a esa perra, pero bueno, bien, el dueño muy contento, muy agradecido. Pues al dueño lo tenemos al otro lado de la videollamada. José Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Maya? Porque vienes del veterinario, ¿verdad? Sí, disculpad que me he emocionado ahora al escuchar todo esto de nuevo. Ay, es normal, porque nosotras también, Nuria y yo, estamos mirándonos así como, ¡ay, por favor! Sí. Pero qué bien.
que tengamos ese final feliz, que podamos contar ese final feliz, porque ella tan listica se quedó ahí en el agujerico ese, se quedó ahí y al final la pudieron rescatar. ¿Cómo está? ¿Qué te ha dicho el veterinario? Bueno, por suerte está todo bien. Maya aguantó como una campeona. Acabo de escuchar a este compañero, al bombero, que decía que la rescató, que estaba en un agujerito. Yo no lo sabía. Yo creía que estaba nadando porque yo no la veía, la perra. Yo estaba al otro lado del puerto y yo no la veía y pensaba que estaba aguantando. Yo estaba muy nervioso porque pensaba que estaba tratando de sobrevivir, nadando. Con lo cual, bueno, por suerte ya Maya está bien. Para mí fueron 30 minutos en el agua que se me pasaron como 30 años. Y bueno, final feliz, por suerte. Fíjate, José Miguel, que ella, con lo lista que es, ese instinto de supervivencia que tienen los animales, se metió ahí en el agujerito, tú sufriendo y ella estaba sentada esperando a que fueras a recogerla. Se encontró a los bomberos y bueno, pues ya los bomberos la sacaron. Pero ¿cómo fue? Nos estaba comentando Nuria que ya tenías como muy desgastado el arnés o la cinta y echó a correr. Bueno, no desgastado, simplemente era un arnés que yo llevo. Maya la tengo adoptada desde hace solamente 3 meses. Viene de ser maltratada, de la caza, se encontró en mitad de un campo. Ya está, claro. Y Maya, pues bueno, aún se está acostumbrando a vivir en el centro de una ciudad, estar en una casa, tiene mucho miedo a la gente porque al parecer ha sido maltratada. Sí. Y yo la llevo amarrada con un arnés de 3 ajustes, con 2 además, amarrada con 2 cuerdas, pero el amarre a la cintura, que la llevo incluso a la cintura, se partió, no sé por qué. Casualmente ese día compré otra nueva porque quería otra más fuerte. O sea, la compré el día anterior y me llegó por la mañana, pero no fui a sacar a Maya y después iba a recoger la nueva correa, la ley de Murphy. Y no sé cómo, pero se partió, se rompió. La perra se asustó mucho porque se asusta con la gente, se partió y del susto pues salió corriendo por todo el centro de Cartagena, en mitad de la carretera, todo. Madre mía. Hasta que llegó a la terminal de cruceros y ahí se tiró al agua. Fue alrededor de las 7 de la tarde, con lo cual fue oscureciendo y cuando ella ya cayó al agua estaba de noche. Yo conseguí llegar allí gracias a la gente que me habían desesperado corriendo. Sabían, evidentemente, habían visto un perro y suponían que yo era la persona, el dueño, la persona que iba detrás del perro. Y la gente me iba guiando. Y recuerdo cuando llegué a la terminal de cruceros, ahí me dijeron que se tiró al agua. Yo entré en pánico, además iba sin gafas, no veía la perra, no sabía que no podía hacer nada, intenté tirarme al agua. Las personas que habían ahí me dijeron que mejor no me tirara porque estaba muy lejos y después no sabían si podía salir. Contactamos con 112, con policía. Yo estaba bloqueado, pero al mismo tiempo desesperado, sin saber qué hacer. Llamé al 112 en varias ocasiones, a la policía, y los bomberos, pues por suerte, fueron con una lancha y la recogieron. Que quiero aprovechar para dar las gracias infinitas a todas las personas que me ayudaron, tanto unos chicos que vienen con una bici corriendo para avisar, a la Policía Nacional, a la Policía Local y por supuesto a los bomberos que no dudaron en coger una lancha e ir a por Maya. José Miguel, ¿Berlín estaba contigo? No, Berlín estaba con su otro papá, en la otra casa. Menos mal, porque si estaban los dos juntos, que sabes que se ponen nerviosos. Bueno, Maya ya estamos viendo que ha caído en la mejor familia del mundo que podía caer, porque la has recuperado ya, la has salvado 2 veces, mira qué cosa más bonita, qué preciosa que es, Dios mío. Ya le he salvado la vida 2 veces, José Miguel, así que tú ya puedes estar tranquilo. Muchas gracias. Que tu objetivo... ¿Cuántos años tiene Maya? Pues no lo sabemos, creemos que alrededor de 5 años, pero Maya, como decimos, fue encontrada en mitad de un campo. Ay, pobrecita mía. Él no tenía dueño que se respondiera de él, de Maya. No tenía tampoco no había ningún aviso de denuncia de desaparición de la perra. Durante 1 año ha estado en acogida y finalmente yo la traje también en acogida, que no es la primera. Y finalmente pues me la quedé para que Berlín tuviera una hermanita, porque anteriormente hemos tenido también otras acogidas y luego hemos echado en falta tener otro. Y finalmente pues Maya se ha quedado conmigo aquí. Pues mira, está en la mejor familia, 5 añicos, tiene toda la vida por delante. José Miguel, muchas gracias por atender la llamada de Murcia Conecta, muchas gracias a vosotros. Un final feliz que queríamos compartir con los espectadores de las 7. Un abrazo. Gracias a todos y a todas.